Estás escuchando Torah News, un espacio para las buenas noticias con Abba y sus hijos. Hola amigas y amigos. ¡Shalom, amigos y amigas! Oye, Jefte, pues Dios es bueno. Así es, y más que acaban de pasar las fiestas de otoño. Así es, Jefte. Fueron muy bonitas, pero oye, Mari. Sí, dime, Jefte. Fíjate que iba caminando por las calles y ¿Sí? vi casas decoradas, pero no tenía nada que ver con Sukkot. Eran cosas como calaveras, calabazas, tú sabes. ¿Y quieres saber un poco qué dice Dios acerca de ello? Exacto, ok. Y sí. Bueno. Con curiosidad, ¿me puedes explicar? Claro que sí, Jefte. Vamos a ver, y amigas y amigos, recordemos que Dios es un Dios de vivos, ¿verdad? Así es. Sí. Yeshua resucitó al tercer día. Exactamente, Jefte. Y bueno, al ser Dios un Dios de vivos y no de muertos, es importante que esto lo tengamos presentes. Mira, ayúdame a leer qué dice aquí Levítico 19 del 1 al 4. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Adonai vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Adonai vuestro Dios. Entonces aquí nos recuerda que tenemos que ser santo, guardar los días de reposo. ¿Te acuerdas cuáles eran los días de reposo? Sí, el Shabbat. El Shabbat, muy bien. Tenemos también las fiestas solemnes. Tenemos que están en Levítico capítulo 23 y también en Números 28. Bueno, tenemos panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés o el Shavuot. ¿Te acuerdas que es cuando recibieron los mandamientos? También tenemos Yom Teruah, que es el de las trompetas. Y tenemos Yom Kippur, que es el día de la expiación. Y tabernáculos o Sukkot. Y mira, si tú te das cuenta, todas estas hacen referencia a Yeshua, a su primera venida, las de primavera y las de otoño a la segunda venida, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, aquí es importante recordar que antes había otros pueblos, ¿verdad? Antes de la tierra prometida. Ellos eran cananeos, jebuseos, ¿sí? Y todos ellos. ¿Y eran malos? Pues ellos lo que hacían era dedicar como a sus hijos, los sacrificaban a este ídolo llamado Moloch. Por eso en Levítico 18:21 dice: no darás hijo tuyo para consagrarle al ídolo Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo el Señor. Esto quiere decir que lo afirma Dios. Adoraban estos dioses paganos. Desafortunadamente, ¿te acuerdas? Que aunque algunos como Jericó que fueron derrotados, otros se quedaron en el territorio, porque Dios puso para probar el corazón, ¿sí? Del pueblo, sí es cierto. Y te acuerdas que en los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces algunos del pueblo de Israel se mezclaron con estas culturas y rindieron culto a Moloch y sacrificaron a sus hijos. Sí. ¡Qué triste! Entonces ahí, ¿qué mandamientos estaban rompiendo, Jefte? El primero, que solo adorarás al Señor tu Dios. El segundo, que es que inclinarse, ¿qué? Hacia otros ídolos. Dioses, así es. Y tenemos que el sexto es que no matarás. Y pues ellos mataban a sus
hijos. Y fíjate bien, mira, esto es bastante interesante. A ver, ayúdanos leyendo Deuteronomio 18. Claro ¿Qué que sí, dice? claro que sí, dice que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Entonces, aquí te das cuenta de la importancia, uno, de no hacer pasar, no hacer sacrificios, porque Dios no pedía ese tipo de sacrificios, O sea, ¿verdad? sacrificios humanos, no. No. Ok, y ya más o menos te acuerdas qué culturas sí hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Principalmente en América Latina. Hispánicas. Y luego que no estuvieran en la adivinación, en predecir el futuro. Entonces, por decir, no solamente por decir, ¿no? En estas fechas, pero hay personas que les gustan jugar a las cartas, a la ouija. Pues eso, ¿qué dice aquí? Que no le agrada a Dios. Ni dedicarse a hechicería, ni encantamientos, ni consultar a los adivinos o los que invocan espíritus, ni consultar a los muertos, porque los muertos pues ya no tienen vida. ¿Y nosotros en quién creemos? En el Dios de la vida. En Yeshua. En Yeshua. Muy bien. Y aquí dice Deuteronomio 18 del 12 al 13. ¿Qué dice Jefte? Porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor, su Dios, arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen estas horribles costumbres. Ustedes deben ser santos en su relación con Dios. Entonces, ¿eso le gusta a Dios? No. Entonces, pues eso no hay que festejarlo ni conmemorarlo. Y recordemos que en 1 Corintios 8:4 dice, en cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, porque acuérdate que después de que los ofrecían, se comían la comida. Bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un ¿qué? Dios. Ese es nuestro Abba. Por eso estaban muy confiados, por decir Josué, ¿no? Él cuando le dieron la promesa de entrar a la tierra prometida, confiaba en Adonai. Y no, aunque todas las demás naciones tenían otros dioses, él confiaba en Adonai y entonces Dios le dio la victoria. Así es. ¿Qué dice ahí Jefte? Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y te acuerdas que a Abraham le dio la promesa de ser como las estrellas? Exacto. Como la arena del mar, su descendencia, a Jacob, a Isaac, ¿verdad? Que significa risa, y a Jacob vienen las tribus de Israel. Y ellos fueron fieles a Dios. Así es. ¿Qué nos dice también? Estamos leyendo, lo que se conoce como Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poco de lo que Yeshua vino a decirnos. A ver, Jefte, ¿qué dice ahí? En Juan 11:25 al 26, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto, Mari? Sí, porque aquí acuérdate que el contexto en Juan 11 nos habla la historia de Lázaro, ¿verdad? Y lo resucitó. Entonces, quien cree en Yeshua no va a morir eternamente, sino va a vivir, ¿verdad? Porque Él nos da vida eterna. Me recuerda al pasaje que, la paga del pecado es la muerte y muerte eterna. Pero, Yeshua... La dádiva de Dios es vida eterna. Por eso vivimos.
Exactamente, mira, fíjate lo que dice 1 Timoteo 2 del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ajá, acuérdate que Yeshua llevó ¿en qué? En la cruz, ¿verdad? Nuestros pecados. Y dice Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y dio testimonio a su debido tiempo. Acuérdate que Él pagó, estaba escrito, y Él resucitó. Sí, porque si te das cuenta es el único que puso su vida para salvarnos. Bueno, ahora, si tú recuerdas, a nivel histórico, bueno, antes los druidas, los sacerdotes celtas, celebraban lo que era el Samhain, eran 3 días, pero mira, lo hacían en la noche, en el amanecer. Ellos celebraban el final del verano y la cosecha de inicio de año nuevo. Pero en esta fiesta, sí, se reunían el mundo de los vivos con los muertos y lo aplicaban. Que no le gusta a Dios. Exacto. Entonces, bueno, esto se celebraba en Reino Unido, ahí puedes ver, en Irlanda y en Escocia. ¿Qué es lo que pasa después? Los romanos, ¿te acuerdas que ellos tuvieron un imperio? Sí. Invadieron estos territorios celtas y adoptaron esas fiestas. Las cambiaron por estos dioses de la cosecha y el de los muertos. ¿Qué pasa? Pues cuando hay migrantes, esto es que van de un lugar a otro, los migrantes islandeses pues trajeron esa tradición a Estados Unidos, a Canadá, y se celebra pues el primer Halloween, ¿no? El Día de los Santos en Minnesota. Pero en América Latina, ¿qué pasó? Bueno, ellos creían en el inframundo, porque antes no había para ellos no sabían que era cielo y que era infierno, era el Mictlán y eran 9 etapas en las que pasaban y dependiendo de cómo morían, era eso. ¿Y celebraban a quiénes? A los muertos. Lo que dijo que Dios, que no los celebráramos, no lo invocáramos. No invocáramos. Una cosa es recordar a las personas con cariño y agradecerle a Dios por esas personas que nos permitió convivir un tiempo, y otra es venerar a los muertos. Ponerles ofrendas. Como en el... Porque a Dios no le agrada eso. Exacto, las ofrendas solamente son para adorar. Exacto, y acuérdate que podemos investigar un poco más en Levítico y en Números. Bueno, después llegan a colonizar ¿quiénes? Los españoles. Y combinaron estas tradiciones, las que ya había aquí, y con las que ellos, por lo que el Papa Gregorio III decretó el 1 de noviembre como ese Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Difuntos. Toda una mezcolanza. Pero recuerda lo más importante, Jefte, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adorar a Adonai. Y también Él instituyó las fiestas. Las fiestas solemnes, ¿verdad? Entonces, esas fiestas hacen referencia a Yeshua. Así que en tu corazón dispón para que lo que sigamos recordando es precisamente a Yeshua en nuestro corazón. Y oremos por las personas que a lo mejor aún no conocen, ¿verdad? Precisamente de lo maravilloso que es Dios. Hay que tratar con respeto y también con amor, ¿verdad? Como Dios nos amó primero, para que de esta forma esperemos su segunda venida. Bueno, Yefte, ¿con esto te quedó más claro? Sí. Bueno, pues vamos a orar. Señor, permite que las personas que aún no conocen de tu luz admirable puedan conocer al Dios de vivos y no de muertos. Permite también que nuestros corazones siempre estén en ti, en tu palabra y buscando tu presencia, porque tú eres esa luz en el mundo. Y gracias por tu palabra, porque tú nos instruyes. En el nombre de Yeshua. Amén. Nos vemos en la próxima. Shalom. Estás escuchando Torah News.